Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite, pues ya no sé ni qué día, cuando no son los miércoles o los jueves, pero se forma también después del tema del día a las 2:30 horas aproximadamente. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos que me ven de los municipios de Ahome, El Fuerte, Xochitl, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y todos aquellos que les llega por medio de Megacable y por medio de los trabajos que estamos presentando con ustedes, el Face. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 12ª parte del 5º encuentro biestatal de cronistas e historiadores de Sinaloa y de Nayarit. Salimos a comer una comida ofrecida por el Ayuntamiento de Escuinapa de Hidalgo en la Villa y Hotel María Fernanda por la calle Reforma y Callejón Juárez. Sin número, Colonia Centro. Fuimos de los primeros en llegar. Por conocer el camino, eran tacos de canasta y 2 personas nos servían. Se formó una cola y una sola mesa para comer todos en un vaso de agua. Fue el acompañamiento. Para mí, que soy muy tragón, no me llené. Busqué la segunda tanda y ya no alcancé, pues ni modo, me quedé con hambre. Fuimos al CETMAR para dar inicio con unas conferencias de nuestro amigo Pedro Luna Jiménez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, con el tema Crónica de una vida de don Ignacio Fletes, que nació en el año 1784 en Cocula, donde nació el mariachi. Hijo de don Felipe Fletes y de doña María Rico, hermana de don Ignacio, tío de Ignacio que nos ocupa, y de Gil, este último padre de María, Petra y don Amadeo Fletes, que murieron de manera por demás dramática en Tepic a las 3 de la mañana del 17 de mayo de 1899, en su domicilio de la calle de Zacatecas 104. En lo que se supone hay actualmente una escuela federal. Amado había nacido en la ciudad asilo de Rosario, Sinaloa. Don Felipe Fletes tenía la casa comercial más rica e importante de la Nueva España, con tiendas en todos los asentamientos de trascendencia, y cuya matriz estaba en San Luis Potosí. En dichos comercios se podían encontrar las telas más exóticas y los aparatos más modernos de la tecnología de entonces. Traían mercancía de casi todos los continentes, según se cree, para los que contaban con una flota de buques y de los cuales no se puede mencionar con exactitud la cantidad, pero se afirma que era un promedio de 10 en los que acarreaban de Europa, Asia y África, o cualquier otro lugar del planeta que fuera posible. Innumerables cantidades de ultramarinos. 2 de los principales buques de su flota eran el Cocula y el Golf. En 1807, junto con su hermano Gil, llegó don Felipe a El Rosario, Sinaloa, para hacerse cargo de todos los negocios. Se establecieron aquí para la misma manera en que en Tepic tenían su centro de operaciones. Manéjese de esta manera en esta entidad, por lo que se pasaba temporadas aquí y temporadas allá. Tenía también una enorme mansión en San Blas, Nayarit, además de las que poseía en Mazatlán, Sinaloa. Aparte del comercio, eran reconocidos productores de vinos y ganado, famosos por ello tanto en España como en México. La Casa Fletes, en la ciudad asilo del Rosario, nombre que adquirió oficialmente en el año de 1827, pronto alcanzó notoriedad. Tenía don Felipe también 11 haciendas, entre las que se pueden mencionar la hacienda de San José, que debió de haber sido la principal, pues desde siempre los Fletes eran fieles devotos de San José, razón por los que daremos cuenta a través de este escrito. Este santo formó parte importante de la existencia de esta saga. La mencionada hacienda estaba ubicada a una distancia aproximada de 3 kilómetros de Cacalotán, en donde, por cierto,
existe una enorme cantidad de viñedos de los que no obtuvieron buenos resultados, cambiando rápidamente el giro de la producción sembrando agave. La segunda hacienda más importante era la del Palmito del Verde. Esta hacienda estaba dedicada a la ganadería. En ella se contaron a finales del siglo XVIII una cantidad de 11,000 cabezas aproximadamente. Esta hacienda la adquirió don Ignacio Fletes, que por cierto era coronel, tras la muerte de su anterior propietario, don Melchor Mosquero López Portillo, en la cantidad de 150,000 pesos, cantidad exorbitante, tomando en cuenta que solía ser el rendimiento anual de empresas de gran envergadura, y con una extensión de 12,000 hectáreas. Algunas otras de sus haciendas son la de Matatán, la de Chele, la de Caimanero, la del Cancel, la de Las Moras, entre otras. Pero es muy bueno mencionar que cada una de las haciendas tenía un escudo característico, de los que sobresale el águila imperial, razón de la que hablaré más adelante. Es, en resumidas cuentas, lo que hace diferente a cada uno de estos escudos. Era el distintivo elusivo a la comarca, como por ejemplo el escudo de la hacienda del Caimanero. Tenía abajo a la izquierda, sin mal no recuerdo, un caimán, el de Matatán, un agave, y así dependía del rubro. He de mencionar, a propósito de los escudos de los Fletes, que se dice que actualmente el del Camionero se encuentra en el patio de la familia Espinosa de los Monteros, quien espero no sea ignorancia, se adjudica dicho escudo a esa misma familia. Más adelante mencionaré por qué ese escudo apareció en su patio. Cuenta la historia que fue el cura de la Riva y Rada instituyó en 1796 la primera escuela para pobres, y don Ignacio Fletes, que solo se limitó a continuar con su obra. Don Ignacio tenía un enorme amor por estas tierras rosarenses, fue un empedernido altruista y amaba la libertad, por lo que luchó hasta donde le fue posible. Se sabe que cuando don Miguel Hidalgo y Costilla encomendó la causa mencionada al cura José María Mercado, al levantamiento en pro de esta, don Ignacio fue, si no el único, el primero que le mostró solidaridad y apoyo, haciéndole entrega en Tepic de 3 cañones y una cantidad de oro en polvo, con tal de conseguir la libertad. Don Ignacio afirmaba categóricamente que Rosario era su segundo lugar. Su otra patria la amaba indudablemente, por lo que eligió ser sepultado aquí, en el panteón que construyó para su familia, para los curas y para los pobres, ya que hablaremos más de ella un poco más adelante también. Era además un católico de hueso colorado y, como dije antes, un adorador incondicional de San José, como lo han sido los Fletes a través de las generaciones. Había comentado que don Ignacio y don Gil Fletes llegaron a esta ciudad asilo de Rosario en el año de 1807, casándose don Ignacio con el año de 1813, a la edad de 29 años, con doña María de Jesús Núñez y Gagiola, cuyos ancestros llegaron en 1660, entre los que se puede mencionar a don Jerónimo Gagiola, uno de los fundadores del Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, y que a su vez era descendiente del capitán de los Reales Ejércitos, don Marcos Gagiola y Torres, esposo de doña Juana Martínez de Silva, y que en 1738 habían perdido lo que sería la hacienda del Palmito del Verde, y que después fue adquirida por Ignacio Fletes para recuperarlo, y se le entregó a su esposa. El caso es que las personas que nos ocupamos se casó en la casa de los padres de su amada, don Ramón Santana Núñez y doña María de los Dolores Gagiola, aquí en el Rosario. Se dice que era una de las pocas casas de 2 pisos que existían en ese entonces. Si no, es que una de las 4, cuando mucho, pues la historia escrita hace remembranzas de esa unión y menciona textualmente que la boda se llevó a cabo en la casa de Altos, a menos que se haya referido a alguna habitación ubicada en alguna loma de los que aquí son tan comunes, debido a la ubicación de este mineral. Su importante padrino fue don Mariano de Urrea, que en aquel entonces ocupaba el cargo nada menos que de intendente de Sonora y de Sinaloa. En su matrimonio, doña María de Jesús Núñez y Gagiola tuvo 4 hijas. La primera, María Eulolia, que naciera
en 1914 en la ciudad de Asilo del Rosario y que fuera bautizada por el cura de la Riva y Rada, que era además inquisidor de mayor de la provincia de Sinaloa y que no tuvo lugar ni descendientes de la tal María. La segunda, doña María de Jesús Josefa, nacida en 1815, el 18 de abril, siendo la madrina de su tía, doña Teresa Núñez, y bautizada también por el mismo cura de la Riva y Rada, y que se casara con don José N. Delgado de Mazatlán. La tal Mariana de Jesús, por cierto, don Manuel N. Delgado, está enterrado en el Panteón Ángela Peralta de esta ciudad. Ambos fueron padres de María de los Dolores Delgado Fletes, que se casó con don Guillermo Ponce de León en Tepic. La tercera, María de Jesús Ignacio Castillo, quien naciera el 20 de junio de 1816. También era su tía. Esta fue bautizada, según se conoce, en otra casa de Alto. La tal María de Jesús Ignacio Vasilla se casó con el doctor Leopoldo Botier, que era empleado de don Ignacio Fletes, y que por cierto huyó a Bélgica junto con su hermano Carlos por no estar de acuerdo con la República, y a su regreso trajo de allá maquinaria, tejidos y empleados, y a la hacienda de Soja, y fueron condecorados por Benito Juárez al formar un ejército durante la intervención francesa y poniéndose a la disposición de don Antonio Rosales. Fue la tercera hija de doña María de Jesús Ignacio, quien heredó la hacienda del Caimanero y una hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe, que, como ya dije anteriormente, dicha hacienda tenía esculpido en su escudo como parte esencial el águila, aquel de Iturbide, que como ya dije también, también aficionados, las aficiones políticas de don Ignacio y puestos que los Murúa y Choza embargaron, la dicha hacienda del Caimanero y Leopoldo mismo, que estaba construida por haciendas y hectáreas, que estaban construidas por 18,000 hectáreas, y que debido a la propiedad que actualmente habita la familia Espinosa de los Monteros, tal escudo fue traído a ella. Y esa es la razón por la que actualmente está en su poder. Es bueno decir que el escudo, accidentalmente enterrado, no ha podido averiguarse. Don Ignacio Fletes, por segunda vez en 1817, con Gertrudis Quevedo, era hija de don José de Quevedo y Prada y de doña B. Sánchez. Además de notabilísimos ganaderos, vinicultores, agricultores y comerciantes, eran también copropietarios de las minas que en el Real de Minas Nuestra Señora del Rosario adquirieron en 1813 don Mateo Picasa y él, don Ignacio Fletes. Resulta que durante los 40 años el dueño de las minas fue el marqués del Pánuco, que al morir las heredó a sus hijos, quienes las descuidaron y ocasionaron su descendencia y su decaimiento. Fue entonces cuando don Ignacio y don Mateo entraron al quite en 1824, y llegó a esta ciudad de Asilo, el Rosario, un inglés llamado Robert William Hardy, que había sido enviado por el señor Robert Weiss, que a su vez era socio de don Ignacio Fletes en Londres. Resulta que don Roberto mandó a Sir Williams a que investigara los negocios de Fletes de México, para ver si de casualidad no lo estaba jugando rudo, o por lo menos conocer la solvencia del susodicho y afianzar su confianza en las inversiones. Como mencionó, Williams lo cuenta, era un viajero inglés, relata su paso por Sonora y Sinaloa. Cuando llegó a la tienda que estaba ubicada en la casa de don Ignacio y vio en ella más de 200 barras de plata y una cantidad sorprendente de oro en polvo, quedó satisfecho, pues eso acreditaba la riqueza del señor, y cuenta además que el trasladarse de Mazatlán a Guaymas, para que no hiciera la travesía tan incómoda, don Ignacio Fletes le manda en el Cocula, que era capitaneado por Gil Fletes. En Don Gil cuenta que tal Williams en Cocula, el capitán Don Gil viajaba gratamente sentado en el camarote con una perrita ladrando y un liberto que le servía de todo. Es menester mencionar además que Don Gil era un parrandero, de quien don Ignacio tenía quejas frecuentes, pues al final de sus viajes había veces que no traía la mercancía total porque algo de dinero lo había escapado de sus bolsillos para sus parrandas. Cuando falleció Gil Fletes, cuyo nombre completo era
José Antonio Gil Fletes, se había casado con doña Camila Osuna y Padilla en la ciudad de Asilo del Rosario, con quienes procrearon 3 hijos, María del Refugio, Petra Mariana y José Amador, en 1827, 29 y 34 respectivamente. Doña Petra Mariana se casó con Jesús López Portillo, pariente de Jesús López Portillo y Fletes, que a su vez padre de doña Esther López Portillo Lizárraga. En fin, decían que al morir don Gil, fue Ignacio quien recogió sus 3 hijos, de los cuales Amada, a quien mencionó al principio de este relato, no tuvo descendencia. Hay quienes afirman que era un personaje de raras costumbres y extraños personajes de raras costumbres y extrañas preferencias sexuales. Fue Amado quien se quedaría como administrador de todos los negocios de los Fletes, contribuyó notablemente al mejoramiento de la economía y además a la independencia de Nayarit para que esto se convirtiera en el estado que ahora es. Si mal no recuerdo, Amado tenía la casa a espaldas de la Catedral de Tepic, que por cierto se encontraba en terrenos que el mismo Ignacio Fletes donó para tal motivo. Fletes encabezó la independencia de la región, lo que era conocido como la provincia interna, algo que lo que él luchó siempre fue contra la discriminación, que fue una de las causas principales de su adhesión a la causa, logrando esto en 1823. Luego de que el último virrey de la Nueva España, don Juan O'Donojú, aceptó los tratados de Córdoba, reconociendo la independencia de México. Siempre se procuró por los pobres, los desvalidos, los negros, los mestizos. Por ello su lucha y su preocupación por darle una escuela de primeras letras. Por eso su interés en darle oportunidad para que los de la Cruz Baja no pagaran por descansar en un lugar de reposo que construyera para su familia. En su panteón yacen los restos de mucha gente humilde. Para hoy, quienes descienden de ellos viven en la creencia de que son gente de alcurnia, por 2 razones. La primera es porque los restos de sus ancestros están allí sin saber que eran o bien la nodriza de los hijos de los Fletes o bien el criado de confianza. Y la otra, por temor a sus apellidos, pasando por alto que era esa la época en la que los apellidos se le daban a los sirvientes, que eran fieles a quienes se les tomaba más cariño. Pero en fin, estas son irónicas de la vida. En caso de que por muchos de los anteriores mencionados, es posible que Ignacio Fletes haya sido el primer presidente municipal, entre otras razones, por ganar la causa del plan federalista, cuyo propósito era precisamente el que la gente no fuera rebajada. Es absurdo la creencia de que el panteón referido a español, pues en él no hay un solo sepultado de los españoles, como también el hecho de que haya sido donado al pueblo. Es y será familiar, pues sus descendientes aún luchan por ese propósito. Y probablemente afirman que si don Ignacio acabó con los españoles que humillaron a los mexicanos, no habrá razón para que alguno de ellos fuera sepultado en su panteón. Don Ignacio Fletes, al igual que don Gil, están enterrados en el panteón que él mismo construyó para su familia y que vale la pena aclarar. Ni es español, ni fue donado a esta ciudad asilo del Rosario, sino que era familiar, y no hay en él enterrados ningún extranjero, excepto algunos empleados de la... Nadie de España, y repito, el nombre del panteón es San José, porque las razones que he aclarado anteriormente, y no es el panteón español. Afuera en el arco de entrada del panteón, que simula el Arco del Triunfo, que en la antigua Roma mandaron construir Tito tras una de sus muchas luchas, hay un letrero que reza: dedico este asilo a la humanidad doliente del Rosario, Sinaloa, de 1830. Don Ignacio Fletes entregó el panteón a la iglesia. Al fondo de un nicho había una imagen de San José, que presumamente en la actualidad está en manos de la poetista rosarense Julieta Monteros, que radica en Mazatlán, Sinaloa, ciudad en donde ciertamente el señor don Ignacio mandó construir el primer templo de la evangelización, mismo el que pasó por supuesto el nombre de San José. Esto ocurrió en 1834 y es prueba palpable de la veracidad de dicho personaje. Fue en 1857 cuando el gobierno se hizo cargo de los panteones por la injerencia que en estas cuestiones tuvieran las leyes de reforma. Pero
eso es otra historia relacionada justamente con don Benito Juárez. Pues ante todo, él era, si no, era la iglesia en particular. Curiosamente, don Ignacio comentó que, y hay dos copias en mi poder de un manuscrito de esas fechas que así lo prueban. En el Panteón solamente hasta el año de 1842 se le cobraría a los pobres una moneda para el encargado del camposanto, y después de estas fechas no se les cobraría nada. Lo curioso de esto es que, como si hubiera sido premonición, fue justo ese año en el que falleció. Ahora bien, creo importante mencionar que doña Ignacia, hija del personaje que nos ocupa, dejó en herencia a doña María Boutier Fletes la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ella a su vez donó al templo de Nuestra Señora del Rosario, y que actualmente puede ser apreciada en un costado de esta hermosa nave. Dicha imagen posee un marco de plata y de oro. Los hermanos Gil e Ignacio Fletes, que llegaron a la ciudad asilo del Rosario en el año de 1807, se quedaron allí a descansar para siempre en el panteón dedicado a su amado San José. En la actualidad, doña María del Rosario Boutier Murillo, tataranieta de don Ignacio Fletes, reza a San José y al espíritu de don Ignacio, aunque le teme a la muerte. Sabe que un día sus restos descansarán junto a la tumba de aquel hombre que tanto bien hizo a la región sur del estado de Sinaloa y la del norte de Nayarit. Un paseo visual por el cementerio del Rosario, sus colores, esculturas, paisajes, tumbas y leyendas. Comentarios. San José del Rosario, Sinaloa. A partir del siglo XVI se introdujeron a Sinaloa las costumbres funerarias que rigen la tradición católica española. Llegan formando parte de la cultura neohispana. El hábito de construir un cementerio junto al asentamiento, además de sepultarlos en el atrio e inclusive en el interior del templo parroquial a personajes de cierto linaje. Dentro de la geografía sinaloense, resultaría hartamente difícil destacar todos los ejemplos de arquitectura funeraria que existen. Sin embargo, justo es señalar que la selección expuesta resulta un tanto reducida. Al seguir una lógica basada en las zonas geográficas del Estado, la cual terminan siendo un tanto injustas, considerando la riqueza que nuestra entidad cuenta en sus cementerios. En el Rosario se localiza el Panteón Español, que así le pone, pero ya le dijimos que no es, cuyo nombre real es de San José, con una elegante portada neoclásica construida a principios del siglo XIX, en la última etapa del periodo colonial, una de las primeras obras de arquitectura que en Sinaloa dejó entrever el lenguaje neoclásico, aún entre el barroquismo de los arcos invertidos en la barda que circunscribe el espacio octagonal del cementerio. La portada se resuelve bajo el esquema sencillo: dos pares de columnas adosadas del orden dórico sostienen un entablamento enriquecido con triglifos. Las columnas se apoyan sobre dos gruesos pedestales. Todo esto enmarca el acceso resuelto en el arco de medio remate, el conjunto de una cartelera flanqueada por dos pares de pilares mortidos. Dentro de este espacio funerario se encuentra un excelente muestrario de monumentos luctuosos, algunos realizados en cantera, donde se muestra el más rico repertorio de lenguajes con influencias todavía coloniales. Es evidente contrastar con otros sepulcros de corte ecléctico. No obstante, a las intervenciones realizadas en los últimos años, donde sufrió algunas alteraciones formales con un remate que se antoja un tanto ficticio, cuyo conjunto funerario todavía luce sus evidencias históricas. El panteón es parte importante en la historia de este municipio, así lo asegura el historiador Rafael Boutier, quien mencionó que Ignacio Fletes Rico, quien en aquellos tiempos encabezó el movimiento federalista de los estados de Sonora y Sinaloa, logrando conseguir la independencia de España, se le atribuye la creación de este recinto único en su género en todo el noroeste del país por su forma octagonal. Este panteón es único en su género en todo el noroeste mexicano por ser construido en forma octagonal, con estructura que se ha acostumbrado en aquellos años, dijo Boutier. Ignacio Fletes ordenó construir en la entrada del panteón un arco de cantera labrada que representaba el triunfo del federalismo. El panteón cuyo nombre San José expresó
Fue una réplica de los arcos del Imperio Romano construido por Tito, emperador de los años 70 después de Cristo. En la parte superior de la estructura de la entrada al panteón hay una leyenda en la cantera que dice textualmente: Ignacio Fletes dedicó este asilo a los restos de la humanidad doliente, el Rosario, en 1830. El cronista Rafael Gutiérrez explicó que en aquellos años humanidades dolientes se le denominaban a los limosneros. Por tal razón, en el panteón español nunca se puede sepultar a personas adineradas ni de medianos recursos. En la actualidad existe un documento que especifica que solo podrían ser sepultados en este lugar limosneros, sacerdotes que vivían de limosnas y los descendientes de don Ignacio Fletes, así lo señaló el historiador. En el interior de este cementerio existe una diversidad de tumbas hechas al 100% de cantera labrada, que data de los años de 1839, 1888 y 1891, por mencionar algunos ejemplos. En el panteón están los restos de personas ilustres que forman parte de la historia del Rosario y de México, así como los padres de héroes, Teófilo Noris, el capitán don Joaquín Noris, quien era un accionista importante de Minas del Tajo, miembro de la Junta Federalista encabezada por Ignacio Fletes, Antonio Espinosa de los Monteros, descendiente directo de uno de los personajes que firmaron la independencia de México. Ignacio Fletes, quien ayudó a don Benito Juárez junto con su sobrino Ignacio Gades Fletes, también está enterrado allí. Gutiérrez denunció que el ayuntamiento planea deshacerse de este lugar, que representa una gran parte de la historia en el municipio, con el objeto de construir un estacionamiento. Afortunadamente hubo 6 personas que se opusieron enérgicamente, así lo señaló, y con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia logró rescatarlo para que siga siendo lo que es en la actualidad para los rosarenses, un monumento histórico turístico admirado por personas de diferentes nacionalidades. Me había formado tantas expectativas este panteón que cuando llegué al momento de visitarlo me decepcioné un poco. Al verlo después, su exterior, y ver sus bardas de piedra y de un color rojizo, y al pasar a ver su fachada y entrada fue increíble, todo iba bien hasta que entré. Solo existen unas pocas tumbas, aunque las que se encuentran son unas verdaderas joyas. La mayor parte de las pocas tumbas son anteriores a 1900. La única escultura funeraria que existe es un bello angelito de mármol que le falta un brazo, pero aún así no le resta belleza. No sé por qué en esta parte del país no veo un poco más de respeto a estos lugares. El común denominador de estos cementerios de Sinaloa es lo sucio que están en algunas partes, y este panteón no ha sido la excepción. En algunas tumbas puede observarse excrementos humanos y los olores fétidos son insoportables. Por favor, una llamada de atención a mis amigos rosarenses. Es un excelente lugar y con muy bonitas tumbas. Al parecer, de los cementerios más antiguos de Sinaloa, debemos llegar a cuidarlos. También nuestras autoridades, es una llamada de atención. Esta crónica continuará con un nuevo trabajo del 5º Encuentro Biestatal de Cronistas e Historiadores de Sinaloa y de Nayarit. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.